Muchísimas gracias a ambos por estar aquí hoy. Y este diálogo va a ser un poquito más parecido al anterior. Abriremos el bloque con una presentación y después debatiremos, así que todo vuestro el micrófono. Creo que sí, se va. Buenas tardes. Bueno, alcaldesa y rector y a los presidentes de los consejos sociales, muchas gracias por organizar este acto y esta oportunidad que tenemos de hablar de la capitalidad. Nos toca hablar, a Enrique y a mí, de Universidad de la Ciencia y la Tecnología y hemos hablado de comenzar con unas breves transparencias de largas conversaciones que hemos tenido esta semana pasada en Abu Dhabi con Adia Lab sobre el papel de la inteligencia artificial. Coincidimos con José Antonio, ciencia es cultura, cultura es ciencia, la tecnología tiene como base la ciencia y queremos, bueno, brevemente unas palabras para poner el valor de la ciencia y la tecnología desde el punto de vista del futuro, de esto que estamos hablando siempre, del problema económico de Granada, de la potencialidad que tenemos para atraer talento, crear empleo y también desmitificar el miedo a la pérdida de empleo con la IA y un guiño a nuestro presidente por su profesión, que sigue siendo médico, a un presidente del Consejo Social. Y para ello, a ver un momento, esto, ahora, bueno, vamos a conectar para empezar, bueno, desde la historia, empecemos por la mitología griega hasta el futuro que siempre representamos con ordenador. Si nos situamos en la mitología griega, un ejemplo es una representación del centauro y si nos situamos en el futuro, estamos hablando de que vamos a tener el robot, el sistema inteligente, la gente inteligente con el que tenemos que acostumbrarnos a trabajar. ¿Y el porqué de estas dos imágenes? Bueno, el centauro es una criatura mítica que todos sabemos que era la combinación de humano y un caballo que tenía la destreza, precisión, fuerza, velocidad, resistencia, etcétera, y realmente se convertían en seres fascinantes. Era el prototipo en aquel momento, que era una cultura de continua guerra, era el prototipo para la guerra. Situémonos hacia el futuro. En un futuro inmediato, imaginemos en el ámbito médico, vamos a tener, ya tenemos inteligencia artificial que va a proponer predicciones de diagnóstico, sugerencias a un médico que tendrá que tomar decisiones con su conocimiento, su intuición, que está enraizado en su conocimiento, aquel que no se puede explicar, pero que es el que da ese salto de gran médico y al final tiene que tomar una decisión, por acuerdo al escenario en el que nos movemos de regulación, afortunadamente, el humano es el que tiene la última palabra. Y, bueno, comparemos este centauro con la siguiente imagen. ¿Qué sería un superdoctor o un centauro médico? Realmente sería a lo que aspiraríamos. No estamos hablando que los sistemas inteligentes o la inteligencia artificial sustituya al doctor, sino que el doctor sea un centauro doctor. ¿Y por qué utilizar este concepto? Aquí permítanme hacer un pequeño guiño a nuestras aficiones de Enrique y mías al ajedrez. Jugábamos en el club de Jodar hace muchos años y esta idea de centauro la planteó Garry Kasparov, que fue, desgraciadamente para él, era probablemente el mejor jugador del ajedrez de la historia, pero que tuvo el momento de enfrentarse a Deep Blue, quien fue la primera máquina que le ganó al campeón del mundo en el año 97. En estos días, ayer empezó el nuevo torneo o nuevo campeonato del mundo de ajedrez entre el campeón y el aspirante y no por ello el ajedrez ha dejado de ser un juego deporte con una atracción tremenda. Y Garry Kasparov, que lo pasó muy mal cuando fue derrotado por la inteligencia artificial, años después reconoció la victoria legal y ahora admira y da conferencia artificial y él propuso el término en el 2010 de ajedrecista centauro, aquel que jugando con una máquina a su lado fuese capaz, si era capaz de tomar las decisiones correctas, sería mejor jugador que una máquina sola. Por tanto, no va a sustituir o no debería sustituir la máquina al jugador, sino que lo que tendría que haber una buena cooperación del humano y la máquina y sería mejor incluso que el mejor de los humanos sin una buena cooperación con la máquina. Desde esa perspectiva,
y conectando esta mitología griega con la era de la IA y planteando humanizar la tecnología y que la tecnología se integre con lo humano, hablaríamos que un doctor centauro sería un humano doctor que junto con la IA va a tomar decisiones. Esa IA, el sistema inteligente, le va a permitir en tiempo real tener toda la información de un paciente, tener todas las capacidades para conocer todo lo que hay alrededor de ese paciente y las predicciones a partir de esa información y de la mejor forma posible tomar decisiones, por supuesto, alineado con los valores y necesidades de la sociedad. Estamos hablando de humanizar la ciencia, humanizar la IA, y Enrique hablará de aspectos de humanizar la ciencia y cómo funcionan, cómo se hace nuestra universidad y esos valores, pero estamos hablando de un futuro en el que con estos sistemas el humano puede ser mejor humano profesionalmente. No viene para eliminar puestos de trabajo, sino si lo hacemos bien, tenemos una gran oportunidad que en este horizonte 2031, que Granada sea la capital de la cultura, la capital de la ciencia, la capital de la tecnología y que esto nos permita ese crecimiento económico en base a la tecnología. Por supuesto, con aspectos de riesgo y que voy a mencionar brevemente porque están ahí. Pues hay principios éticos que nos plantea tanto Naciones Unidas como nos plantea la Comisión Europea, de respeto a la autonomía, prevención del daño, etcétera, y podemos hablar de muchos riesgos y de muchos aspectos donde toca humanizar más la inteligencia artificial y la tecnología. La desinformación, potencial amenaza a la democracia, desigualdad, los límites de la privacidad con la tecnología, la violación de la propiedad intelectual, y aquí tenemos a Sergio, que es nuestro gran ilustrador, que es consciente de la violación que existe de los derechos de autor, la vigilancia masiva, pérdida de puestos de trabajo, que es un tema que se plantea, pero tiene esa doble lectura en función de cómo lo planteemos, incluso amenazas, hemos visto recientemente hasta suicidios por la mala interacción con la IA. Hay que aceptar que está ahí y también la sostenibilidad, por si está discutiendo continuamente la cantidad de consumo eléctrico y de agua, estamos hablando que puede llegar al 25% en el año 31, todo lo que es las tecnologías. Pero por ello, y me parece muy acertado cuando se nos propuso el concepto, y lo hablamos Enrique y yo estos días pasados, estamos todos juntos toda la semana, el humanizar la ciencia y la tecnología, porque estamos hablando de mejorar la comprensión de la ciencia y tecnología mediante divulgación, educación, integrar la ética y la responsabilidad y asegurar que todos los avances científicos y tecnológicos se alineen con los valores y necesidades de la sociedad. Esto es fundamental. La ciencia y la tecnología nos debe permitir ser mejor como sociedad y es el objetivo al que aspiramos. En este proyecto, que además integra cultura, integra ciencia, integra toda la ciudad, pues creemos que es muy oportuna esa integración y ese trabajar con esos valores y necesidades de la sociedad. Y se ha comentado hace un momento los problemas que tenemos en muchos barrios, los problemas de empleo, y la ciencia, la tecnología puede ser un motor y está siendo un motor de empleo en la ciudad, afortunadamente. Bueno, era esta la breve presentación y permítame terminar con un agradecimiento a Sergio, nuestro ilustrador del logo Granada 2031, y a la derecha hay un nombre, Pablo García, que yo espero que dentro de unos años sea tan conocido como el de Sergio. La coincidencia de apellidos, ya se pueden imaginar ustedes por qué es, y el hijo de Sergio es el autor de todas las figuras de los Minotauros. Enhorabuena, Sergio, por ese anagrama. Muchísimas gracias. Voy a recoger lo último que has dicho sobre los riesgos de la ciencia, especialmente de la inteligencia artificial. Pero le voy a meter otra pregunta, aquí una doble pregunta. A mucha gente le preocupa la pérdida del empleo a través de la inteligencia artificial. Y en el caso de la cultura, que la inteligencia artificial haga las creaciones culturales. ¿Qué me podéis decir? ¿Cómo nos podéis consolar con esto? Bueno, es justamente el ámbito de la creación cultural, un ámbito que está sufriendo ahora mismo el cómo la inteligencia artificial está absorbiendo su creatividad para intentar copiarlo y al final crearlo. Entonces, bueno, tiene que haber unas leyes que garanticen que los derechos de autor se respetan y que cuando se utilizan puedan ser monetizados para los autores. Recuerdo este verano en casa de Sergio
que una empresa le mandó incluso unos bocetos de inteligencia artificial imitando, que inimitable Sergio, imitando a Sergio, y bueno, algunos tenían pequeños trazos, pero muy lejos de la calidad humana. Entonces yo creo que siempre vamos a disfrutar de un gran cuadro, un gran dibujo o de una buena película, porque hay una parte que los sentimientos, hay un neurólogo, Antonio Damasio, que fue premio Príncipe de Asturias, que él decía que lo que nos diferencia a los humanos con las máquinas siempre va a estar en los sentimientos. La máquina puede jugar mejor que Kasparov al ajedrez, pero el sentimiento humano que tenemos, yo soy un mal jugador de ajedrez, pero disfruto jugando, el sentimiento humano que tienes en la acción, eso no lo va a tener una máquina. Entonces, yo creo que los humanos vamos a seguir disfrutando de la creatividad humana, pero es cierto que hay que velar porque en algunos ámbitos de la cultura, son pocos afortunadamente, no me imagino a un robot bailando flamenco y que vengan los japoneses a ver al robot bailando flamenco, pero entiendo que va a haber áreas, está habiendo áreas donde están atacados, pero hemos de buscar la oportunidad, ver cómo con la tecnología aumentamos la creatividad y conseguimos expandir la creatividad. Hay que jugar con esas dos caras de la moneda que a veces chocan entre ellas. ¿Cómo puede liderar la Universidad de Granada la integración de la ciencia y la cultura en beneficio del desarrollo humano? Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a la alcaldesa, por supuesto al rector y a los presidentes de los consejos sociales que bueno, pues han tenido a bien invitarme. Yo cuando me invitaste no sé si era la mejor persona para hablar de estos temas, porque aunque en tecnología desarrollamos mucho, pues la reflexión esta de cómo humanizar la tecnología muchas veces lleva a cabo en otros ámbitos, ¿no? Por gente experta en otros ámbitos. Pero analizando cómo han sido los últimos años todas las acciones que hemos ido desarrollando desde la Universidad de Granada, yo como responsable de investigación, pues creo que hemos marcado un camino, a veces sin darse cuenta uno, de cómo humanizar la tecnología y la ciencia, ¿no? Básicamente hay que intentar llevarla a resolver los problemas del día a día de las personas, ¿no? La generación de conocimiento debe intentar, desde muy distintas perspectivas, un sentido muy amplio, desde la literatura, desde la filosofía, desde el derecho, desde cosas más aplicadas, como es la medicina o la informática o la ingeniería de caminos. Al final tenemos que resolver los problemas de las personas, ¿no? Eso es fundamental. Yo no siempre esto lo voy a ligar al tema económico. He escuchado esta tarde aquí a mis compañeros que hay que hacerlo, evidentemente, porque al final lo que queremos es que Granada tenga un impulso y que se reduzca esa brecha de paro que tenemos. Para eso trabajamos también en su momento con la candidatura de la Agencia de Inteligencia Artificial y sabemos que es un objetivo importante, pero yo sí más de la idea de que hay que trabajar por proyectos motores que generen actividad, que generen buenas prácticas, que resuelvan problemas. Y luego, al final, de forma razonable, van acudiendo esas sinergias con aquellas otras actividades que generan economía, sociedad y que hacen que esto vaya evolucionando más, ¿no? Y vaya creciendo. Cuando yo me planteaba este tipo de cosas en el vicerrector de investigación, lo que yo siempre pensaba es dónde tenemos que estar que no están otros, qué de singular podemos aportar. No se puede ser tampoco singular en todo. Yo pienso que hay que elegir y decidir 3 o 4 cosas donde queremos mostrar lo bueno que se puede hacer de Granada, con el acompañamiento de todos. Y hay temáticas, pues hay un montón de temáticas donde la Universidad de Granada y todos los agentes que estamos en Granada, desde luego, podemos hacer un gran papel, pero en todo no se puede abordar, ¿no? Entonces, el tema de la tecnología, que hoy nos lleva, pues es un tema yo creo que tenemos que pensar es cómo dar una visión más humanística a la humanidad de la tecnología, porque hoy todo el mundo siente cierto recelo de la tecnología, muy provocado por el tema de la inteligencia artificial, pero también provocado porque hay cambios que rápidamente aparecen y se nos transmiten por televisión, pero se nos transmite por televisión al instante, se lo transmite por el móvil, que todos disponemos de un móvil, al instante de las repercusiones negativas que tienen determinados avances tecnológicos que suceden, ¿no? Y se crea un temor en la sociedad y esto hay que mitigarlo, y al final hay que mitigarlo con educación, con acciones concretas que permiten que la gente esté más informada. Pero no a nivel tampoco, digamos, superior, ¿no? Porque en la universidad cuesta trabajo que la gente esté más informada y que esté formada, pero a nivel ciudadano, si la universidad cuesta, a nivel ciudadano cuesta mucho más, ¿no? Y ahí hay una implicación muy importante que la Universidad de Granada tenemos que hacer. Entonces, la Universidad de Granada, yo creo que en los últimos años, y damos prueba de ello, no es una universidad que está concentrada en un campus y de ahí no sale, sino que somos una universidad que tenemos varios campus en toda la ciudad, que estamos haciendo una política de intentar llevar nuestras investigaciones en distintas áreas a la provincia, a los pueblos, también incluso, ya me atrevería a decirlo, a nivel regional y nacional, pero pensando solamente en Granada, eso lo estamos haciendo. Y lo que tenemos que a veces intentar es que ese conocimiento, esa educación, en este caso, dar ejemplo en el tema tecnológico,
pues vaya también al ciudadano, ¿no? Y hay modos de hacerlo, ¿no? Yo pensaba, viniendo para acá, que es verdad que tenemos muchos campus distribuidos por la ciudad y que tenemos muchos grupos, pero quizás hablamos entre nosotros mucho y tenemos un lenguaje que no llega a veces al ciudadano y tenemos que hacer ese esfuerzo para que la ciudadanía se entere de lo que estamos haciendo, se eduque mejor en estos programas, por ejemplo, de tecnología, y también participe y co-cree con nosotros. Y a veces tenemos entidades o instrumentos a través de los cuales podríamos hacer eso, como por ejemplo las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas tienen que definir un nuevo rol, son instrumentos que están muy cerca de la ciudadanía, muchas dependen del ayuntamiento, dependen de la Junta de Andalucía, y pueden ser un instrumento de acceso para educar más en la tecnología. Entonces, pensando ya en la capitalidad europea cultural de Granada y en retos, y como además soy un miembro del comité de expertos, pues me he hecho la pregunta, y creo que en tecnología ya se lo dije una vez, por internet, tenemos que pensar en humanizar la tecnología. Podríamos posiblemente presentar un proyecto importante de humanización de la tecnología, utilizando todo esto que estoy diciendo, que no nos quedásemos en la universidad, en la aula, sino que esa distribución que tiene que ser grabada por todos los lados, esas bibliotecas, otros centros, asociaciones, ¿no?, donde pudiéramos... Pero hay que explicarlo con lenguaje natural, que la gente lo entienda, porque al final es el lenguaje que ellos entienden, no con el tecnológico que nosotros usamos en las presentaciones de donde vinimos, sino hay que ser mucho más normal, más del pueblo, ¿no?, para que la gente lo entienda. Así que humanizar consiste en todo eso, llevar las cosas y las tecnologías y los conocimientos a resolver problemas, pero también a participar con la gente para que esté más educada. Creo que tenemos que ser en el futuro un ejemplo de ciudad que realmente esté educada en todos estos avances, en todas estas tecnologías que van apareciendo, independientemente del nivel cultural que cada uno tenga. Y eso creo que es un reto importante que tenemos que plantearnos, porque es un problema que hay en la humanidad. No solamente hay problemas en los periódicos que aparecen noticias en España de que se crean cierta incertidumbre con las tecnologías, en Estados Unidos, en Francia, en todos los sitios aparece eso, y no se le da respuesta. Y seguimos avanzando y creando más cosas, y la gente cada vez sigue teniendo más miedo, ¿no? El de la desinformación tecnológica es un problema importante que podríamos abordarlo desde la capitalidad cultural. Y llevar la inteligencia artificial, ponerla al servicio de la sociedad. Y ahora mismo tenéis en mente algunos ejemplos concretos que en Granada hayan destacado, donde la tecnología y la ciencia se hayan puesto al servicio de la sociedad, de la comunidad. ¿Podríamos destacar algunos? Bueno, en el ámbito de inteligencia artificial, yo hablo, y Enrique puede hablar de la Universidad en general, hay muchos proyectos. Tenemos en el ámbito de la salud, por ejemplo, existen varios proyectos. De hecho, ahora mismo tenemos pruebas pilotos, por ejemplo, en el Hospital Clínico, para monitorizar los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo y tener una predicción de evolución, incluso de la necesidad de atención, y se están haciendo pruebas pilotos en el clínico. Tenemos especialistas en ámbitos de enfermedades degenerativas trabajando con las mejores universidades del mundo, o en el ámbito forense estamos siendo una referencia en el uso de la tecnología en el ámbito forense, por hablar del ámbito de la salud. Pero igualmente, bueno, nosotros presentamos recientemente la cátedra Repsol, llevamos años trabajando con Repsol, donde trabajamos para automatizar y monitorizar los procesos en refinería. De hecho, la cátedra Repsol participa con un 25% de presupuesto en un proyecto de IA ética y responsable, además planteado desde esa perspectiva. Cuando hablamos de humanizar la tecnología, estamos hablando de que sea ética, que sea responsable y al servicio de los ciudadanos. Y hay muchísimas empresas y tenemos muchos compañeros que están trabajando en muchos ámbitos, en el ámbito del marketing y en bastantes ámbitos incluso. Hay muchas empresas ya en Granada, afortunadamente, que primero surgieron en el ámbito de TIC, que están extendiéndose al uso de la inteligencia artificial, con la que estamos colaborando, viendo esa expansión. Y además hay un reto en el que nos enfrentamos, la inteligencia artificial generativa, el famoso ChatGPT, que acaba de eclosionar, y nos abre un reto nuevo. Es decir, nos enfrentamos todos, estamos ahí, podemos decir que estamos en el año 2024 y hay quien dice que estamos en el año 2 de ChatGPT. Entonces, hay una eclosión con la inteligencia artificial que a todos nos ha cogido de sorpresa, y esto también nos abre un mundo de posibilidades, con lo cual ahora mismo justamente es un tema de los que estamos discutiendo internamente, y Enrique y yo trabajamos en ello con un grupo de chavales nuevos, de gente en este proyecto, donde estamos planteándonos proyectos de cómo permitir con esta nueva tecnología el desarrollo socioeconómico. Lo que hemos de pensar es qué sectores económicos podemos hacer
Esto lo ha dicho recientemente y por ello se ha llevado el premio Daron Acemoglu. Acemoglu tiene un trabajo que lo publicó en el MIT, el reciente premio Nobel de Economía, hace unos meses, que le llamaba la simple macroeconomía de la IA. Y él hablaba de que lo fundamental con la inteligencia artificial es aumentar la productividad y que la sociedad, siendo más productiva, podría hacer frente a los retos económicos que tiene, incluso de aquellas personas que puedan perder el empleo por una automatización, vamos a necesitar recursos para darle cobertura. Entonces, Acemoglu, en su planteamiento, y el conjunto de dos, Johnson y otro de los coautores de él, que se han llevado el premio Nobel de Economía, lo que están hablando justamente es la tecnología al servicio de la sociedad para aumentar la productividad. Nunca pensemos en la tecnología como algo que nos va a quitar el empleo, sino pensemos que todas las empresas granadinas con tecnología pueden ser más competitivas, más productivas y aumentar la capacidad en Granada de crear, porque al final esto nos va a crear puestos de trabajo y un motor de arrastre. Entonces hemos de pensarlo desde esa perspectiva positiva y trabajar con nuestro entorno socioeconómico a todos los niveles para intentar que esa tecnología nos ayude a hacer mejor Granada desde todos los ámbitos. No sé si don Enrique quiere añadir algo. Yo quisiera añadir algo más. No solamente ejemplos concretos, como comenta Paco, ¿no?, de uso de inteligencia artificial para descubrir nuevas cosas y mejorar los tratamientos. La universidad desde hace tiempo estamos muy implicados en intentar incentivar que la investigación tire también de la economía y de zonas y de espacios de la Universidad de Granada, ¿no? Hay dos ejemplos así importantes que yo quiero destacar. Uno, por ejemplo, el tema de la Fundación de Inteligencia Artificial, en la que la universidad se ha implicado en intentar desarrollarla, además con un carácter privado, intentando que las empresas tengan una presencia más importante que la propia universidad. Y el objetivo, al final, de esa Fundación de Inteligencia Artificial, en la que estamos todos los actores que hay aquí hoy presentes, es intentar buscar esos nichos de trabajo que comentó Paco, de problemas que existen en las empresas y, por otro lado, empresas tecnológicas que tenemos locales en Granada y que pueden venir de fuera para resolver esos problemas, ¿no? Eso es, creo que, un acto de muy buenas prácticas. Yo hablaba los otros días con Carmen Artigas, que estaba también en Abu Dhabi con nosotros, y le contaba este tema que estamos desarrollando en Granada entre todos, donde la universidad con los demás actores estamos creando una fundación, estamos intentando buscar cómo resolver problemas reales de las empresas, aunando esfuerzos entre las empresas tecnológicas, entre la universidad, si hace falta, trayendo gente de fuera, más talento, y eso es algo único en España, no se ha hecho en otro sitio, y además de la mano de la universidad con todo el mundo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por abrir las puertas y que la tecnología llegue, y creo que eso en el futuro lo vamos a hacer, con más o menos ayuda a veces de otras entidades implicadas, pero la universidad está apostando fuertemente por este proyecto. O el proyecto de la azucarera que estamos desarrollando es un ejemplo de cómo todo el capital humano que tenemos trabajando en temas de sostenibilidad puede contribuir a desarrollar el campus futuro de la Universidad de Granada de sostenibilidad y atraer talentos, empresas que quieran colaborar con nosotros en desarrollar aquello. Eso además también tiene unas connotaciones de responsabilidad social. Estamos contribuyendo a un patrimonio histórico que posiblemente hubiese desaparecido si no hubiésemos estado nosotros actuando, y revalorizando ese patrimonio histórico para que tenga una función muy importante, que es la de innovación, que tú comentabas antes. Si lo miramos desde el punto de vista local, en la zona de la Bobadilla, que estaba allí y demás, bueno, pues una zona que está muy lateralmente en la ciudad, con el proyecto que estamos planteando en la Universidad de Granada, se va a integrar claramente la universidad y le va a dar un nuevo aire a la ciudad, creo yo, bajo mi punto de vista. Luego, es una forma también de utilizar transformadora todo el conocimiento y todo el buen hacer que tenemos en la Universidad de Granada. Muchísimas gracias. Abrimos de nuevo la oportunidad al público, pero solo puedo dar una pregunta porque me estoy quedando sin tiempo y ha sido el más rápido, lo siento. Por favor, un micrófono al caballero. Sí, buenas tardes. Jesús Ambel, del Ateneo de Granada. Me gustaría poner encima de la mesa el concepto de ciencia ciudadana. Es un concepto que le oí en su día a Pilar Aranda y que me ha hecho pensar desde entonces. Es decir, la ciencia, la tecnología no solo crea empleo, que también, pero creo que efectivamente, tal y como decía el vicerrector hace un momento, eso tiene que ir a la ciudad, eso tiene que ir a la Federación de Asociaciones de Vecinos. Ahí las asociaciones culturales y científicas de la ciudad se tienen que implicar para explicar a la ciudad los beneficios que la aplicación de la ciencia y de la tecnología va a tener sobre la vida cotidiana. Entonces, eso me parece que es fundamental también organizarlo, que es la palabra clave de la mesa anterior. Y en eso estamos tardando. Hay que decir que podemos empezar ya. Muchas gracias por la aportación.
queréis construir sobre esta Bueno, explicación. Totalmente de acuerdo con Jesús. De hecho, en Granada tenemos la acreditación de Ciudad de la Ciencia y la Innovación desde 2017, que renovamos el año pasado, en el 23, y justamente uno de los grandes objetivos de esa acreditación como Ciudad de la Ciencia y la Innovación es la participación ciudadana. Tenemos una mesa de la ciencia y la innovación que está reglamentada con 36 instituciones donde tienen cabida desde los consejos sociales, ámbitos empresariales, todas las asociaciones empresariales, la sociedad y todas las instituciones, colectivos que están en torno, fundaciones que están en torno a la ciencia, además de las instituciones. Tenemos una herramienta muy potente que, impulsándola, desarrollándola, están el Ateneo y tenemos una herramienta muy potente, Parque Tecnológico, que son 30 instituciones, estamos todos, la ciudad. Entonces, tenemos herramientas, pero es cierto que necesitamos impulsarla y es fundamental que como lluvia fina cale en la ciudad ese valor que tiene y esa importancia del conocimiento, la importancia de aprender, de formarse. Tenemos mucho talento en Granada, cultural y científico, y tenemos que aunar todo ese talento. Entonces sí que necesitamos, y Jesús totalmente de acuerdo, que hay que empujar esos espacios de diálogo en todos los ámbitos y hacer partícipe a las asociaciones de vecinos para que todo esto llegue a los ciudadanos. Tenemos ese reto, yo creo que es un reto importante en el que todos tenemos que trabajar. Les invito a unas últimas reflexiones para cerrar la mesa por vuestra parte. Bueno, yo ya lo he comentado, ¿no? Una de las líneas creo que tiene que tener el tema de la capitalidad cultural es intentar crear un camino para humanizar la ciencia y la tecnología, eso está claro. Y hay que acompañarlo con otras ideas claras de lo que queremos que sea Granada en el futuro. Ya es Granada la ciudad de la Alhambra, es ciudad de muchas cosas, pero ¿qué queremos que sea en el futuro? Eso es lo que tenemos que plantear, ¿no? La ciudad de la humanización y la tecnología, pues está bien, pensemos en otras cosas. Yo no lo voy a decir ahora lo que he estado pensando algunos días, pero creo que ese es el reto importante. Y no pueden ser muchas cosas. Hay que pivotar sobre 2 o 3 hitos. Yo creo que no se puede ir a querer ser todo. Y luego estoy de acuerdo con lo que se comentaba al principio, Pilar lo comentaba. No se puede ir siempre con el tema de que somos la ciudad de la Alhambra. Yo estuve hace poco en un debate en la Fundación Ortega Gasset y me dijeron esto: con la Alhambra lo tenéis todo ganado. Pues justamente eso es lo que no se puede hacer, ¿no? Estamos equivocados, ¿no? Así, todo el mundo vendrá a la Alhambra, ya han venido, ¿no? Y creo que también hay un reto importante porque el turismo ya sabemos que está generando muchos problemas, no solamente aquí, a nivel internacional. Puede ser también otro hito importante para ver cómo luchar por un turismo que sea mejor, más agradable con la ciudad, al que se le pueda sacar igual de rendimiento, pero que no destruya aquello que viene a disfrutar, ¿no? Y hay que generar seguramente buenas prácticas en torno a eso, pero lo tenemos encima de la mesa, los temas los tenemos. Aquí necesitamos a lo mejor especializar un poquito más el turismo y todo el tesoro que tiene la Universidad de Granada y otras asociaciones además, que atesoran mucha información sobre la Alhambra que no es conocida, pues empezar a darlo a conocer. Yo comentaba alguna vez en algún proyecto que hemos estado ilumbrando en la Universidad de Granada, que no se trata de que vengan tanta gente a la Universidad de Granada a ver la Alhambra, sino que consigamos que un 30 o 40% más vengan a aprender más cosas de la Alhambra y que decían estar aquí un rato más. Yo preferiría eso porque sería un turismo de más calidad. Y eso tenemos una posibilidad de poderlo desarrollar ahora, ¿no? Una idea más especializada, ¿por qué no? Y son temas que tenemos encima de la mesa, solamente es aportar soluciones que no sirvan solamente para nada, sino que sea un ejemplo internacional. Esta es la clave, ¿no? Que sirvan para otros. Y eso al final generará movimiento económico, generará gente que vendrá a aprender, empresas. El impacto económico creo que se conseguirá. Yo no me quiero preocupar tanto de eso. Pero sí de aportar buenas soluciones en temas que no solamente son problemas para la ciudad de Granada, sino problemas mundiales, ¿no? De la tecnología que comentaba antes lo hay. Y este también del turismo pues está empezando a ser en todos los sitios, ¿no? En fin, no digo mucho más. Paco. Yo muy brevemente me quedo con la unión de las 3 mesas. Se comentó que el proyecto tiene que partir de las debilidades para fortalecerlas y dar una solución. Hemos visto datos económicos de las potencialidades que tiene la cultura y la ciencia. Una de las debilidades, desgraciadamente, de Granada, como hemos visto en las gráficas que nos presentaba Teodoro, es tener un problema de paro, tener un problema estructural. Tenemos unas potencialidades muy grandes, pero un problema estructural. Entonces, ahí me encantaría que después del 31, convencido que esta vez sí vamos a conseguir el proyecto, nos permita darle un impulso que nos quede tanto a nivel de infraestructura, a nivel de mejorar toda la potencialidad de Granada, pero que igualmente nos dé un impulso a la reducción del paro, es decir, que nos dé una oportunidad de crecimiento económico y la cultura y la ciencia
que ambas están en el mismo camino, son una herramienta muy importante para esa creación de desarrollo económico y reducir el paro y aumentar el empleo, obviamente. Muchísimas gracias. Mis ideas: cuando vayamos a un hospital nos encontraremos con centauros doctores, no se escandalicen. Lo que diferencia a los humanos de las máquinas son los sentimientos. Resolver los problemas diarios de los ciudadanos es a lo que tenemos que llegar. Las bibliotecas como instrumento para educar en tecnología. Tenemos un mundo abierto de posibilidades y para el desarrollo socioeconómico de la sociedad a través de la inteligencia artificial. Hagamos ciencia ciudadana, llevar la ciencia a la sociedad, pero que la sociedad haga también su ciencia. Granada es ciudad de ciencia e innovación y tenemos mucha oportunidad de desarrollo y de crear empleo. Muchísimas gracias a los ponentes de esta mesa. Bien.